Muy buenas noches, mi nombre es Raiza Vázquez y voy a compartir con ustedes un curso correspondiente a lo que es al servicio al cliente en los puntos de venta. Este curso tiene 4 módulos, va a ser todos los viernes a las 9 de la noche, lo vamos a transmitir por Zoom y también los vamos a colgar en la página de YouTube donde ustedes van a tener la oportunidad de escucharlo las veces que ustedes quieran. Y a su vez, en las cajas de comentarios, ahí voy a tener una pregunta para evaluación. Ustedes van a poder completarla. Y desde allí vamos a llevar lo que es la puntuación hasta completar los 4 módulos. Entonces, ya trabajando desde allí, ustedes van a poder tener un certificado de participación de estos cursos. La primera charla va a ser esta noche y con una duración de 1 hora, en lo cual es basado a esa pregunta de evaluación, nosotros vamos a ir desarrollando todo lo que corresponde a este primer periodo de capacitación, especialmente para el personal de Café Maestro. Entonces voy a estar, como ustedes saben, compartiendo pantalla y desde allí vamos a dar un seguimiento a una presentación de PowerPoint donde tienen las informaciones correspondientes a este curso. Bien, entonces aquí lo podemos ver en modo de ampliación de pantalla. Entonces, como dije, la charla se llama Servicio al Cliente en los puntos de ventas. El objetivo general de esta capacitación es dotar a los participantes de las destrezas prácticas necesarias que le permitirán potenciar y ofrecer un mejor servicio y, por supuesto, será una herramienta para incrementar sus ventas. Sabemos que un cliente feliz siempre vuelve y un cliente feliz siempre compra, teniendo nosotros crear una lealtad en ese cliente que nos permite únicamente no que se convierta en parte de nosotros como clientes, sino también que se convierta en una persona leal que pueda convencer a otras personas y de esa forma nosotros aumentar lo que son las ventas en nuestro negocio. En este caso, estamos trabajando para puntos de cafeterías. Bien, tenemos lo que son los objetivos específicos y en este curso tenemos 4 objetivos específicos. El primero es lograr ofrecer un buen servicio genuino, sabiendo que es un plus para el negocio. Cuando hablamos genuino es que nos salga de nosotros, porque servir podría decirse que es una cualidad que la vamos desarrollando a medida que vamos sirviendo. Entonces, por eso es que debe de ser genuino. Cada quien tiene su feeling de cómo servir a su propio cliente. Tenemos aprender la importancia de un buen servicio al cliente como generador de venta. Muy importante. Recuérdense que con las ventas es que el cliente se hace cliente de nosotros. Los clientes siempre tienen necesidades de compra, pero cuando nosotros logramos generar ventas constante de un cliente, ese va a motivar a otros posibles clientes y a prospectos. Y así nosotros vamos aumentando nuestra cartera de clientes en nuestros puntos de negocio. Crear lealtad en los clientes está la clave. Esa es la clave. Entonces, lo que es la lealtad es que un cliente, aunque en un momento determinado no salgan las cosas no tan bien, ese entienda de que realmente ustedes tienen un servicio que nace desde el corazón y que ese servicio va a prevalecer ante toda circunstancia. Entonces, eso es lo más importante cuando hablamos de lealtad. Entonces, ver el servicio al cliente como una ayuda a satisfacer una necesidad, no como una obligación. Las personas que sirven siempre son felices. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos desde nosotros, desde nuestra, nuestro ser, podría decirse, ser genuinos en nuestro servicio, esto nos genera felicidad, porque un cliente satisfecho va conectando a otro cliente satisfecho y uno se siente súper bien porque cuando uno trata al cliente como uno se trata a uno mismo, entonces eso es lo que se llama servir con amor. Entonces, bien,
en el primer módulo. Vamos a entender en este primer módulo qué es lo que es un servicio al cliente. Entonces, aquí tenemos la pregunta de evaluación. Atento. Esta es la pregunta de evaluación que ustedes van a llenar en la cajita de comentarios en YouTube, lo cual me va a permitir a mí yo ver que ustedes siguieron la charla, no que la escucharon, sino que siguieron la charla. Y allí ustedes van a contestar esa pregunta. Cuando pronuncia la palabra cliente, ¿con qué podemos sustituirlo mentalmente? Bien interesante, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar la charla y durante la charla vamos a dar esa respuesta que ustedes van a colocar en esa caja de comentarios, lo cual le va a generar puntos. Ese punto va a ser por lo que ustedes comenten allí y por la participación que ustedes tienen en la entrevista que vamos a tener al final del curso. Bien, entonces vamos a ver qué es un cliente y sus orígenes. La palabra cliente proviene del latín client o cliens, que significa protegido. Se usaba en la antigua Roma para referirse a las personas pobres o extranjeras que llevaban a la ciudad y que por su estatus social no tenían los derechos de un ciudadano. Una historia, por ejemplo, antes llegaban a la corona o a la realeza personas que no tenían muchos recursos económicos. Y eso desde su deseo, ellos se dedicaban a servirle a esas personas. ¿Y qué pasa? Eso ellos le llamaban cliente, porque esto llegaban a ser hasta parte de su familia. Personas que no tenían estatus, recuérdense que antes, para esa época, hablamos por los años, en los 1800, las personas allá en Roma que no tenían trato social, o sea, personas que no tenían, no eran de la realeza ni nada, entonces esas personas ellas la acogían como que lo adoptaban, podría decirse, y a esas personas era que le llamaban cliente. Aquí quise poner una imagen que también representa lo que era ello. O sea, todas esas personas que le servían, unos trabajaban en las cocinas, otros daban masajes, recuérdense que en Roma le encantaba todo eso, pero servían y ya ellos se convertían en parte de ellos. En otras palabras, en la antigua Roma había patrones que ofrecían servicios de financiamiento, protección, vivienda y ciudadanía a clientes que pagaban con trabajo y que además recibían un trato como si fuera de la familia. También en la antigua Roma habían algunos patrones que realmente ellos le ofrecían casas a esas personas, protección, les financiaban y todo, y esas personas entonces le devolvían eso, era como una especie de trueques, lo devolvían con trabajo. O sea, no se pagaba con dinero, sino con trabajo. Y eso era lo que llamaba cliente. Entonces, formaba parte de lo que si fuera una familia. Su significado varía en función de las ramas de la ciencia con lo que se quiera analizar. Por ejemplo, cliente para la economía es quien accede a un producto o servicio a través de una transacción económica. Realmente este concepto económico ha desvirtuado lo que es, ustedes pueden ver el significado de cliente. Antes, el cliente se trataba como una familia realmente, pero luego que se ha vuelto una transacción económica, se ha perdido ese concepto y le han perdido lo que es el valor a un cliente. Es por eso que muchas empresas se esfuerzan tanto por trabajar con un buen servicio al cliente porque entienden que los clientes son parte de una familia. De hecho, hay empresas que ustedes ven que dicen, por ejemplo, la familia Claro, la familia Altiz. ¿Por qué? Porque saben que son clientes, que son familias y eso lo hace más leal a ellos. Aunque se deteriora ciertos servicios, realmente en cierta forma y el cliente se va porque realmente se han ido a la parte más económica. Pero cuando nosotros nos vamos al entendimiento real de lo que es un cliente, desde sus orígenes, desde la etimología de la palabra, sabemos que los clientes son familia. Es decir, que se traduce que los clientes son personas.
Pero si nos vamos al origen, todas las personas son clientes de algo o de alguien en todo momento. Para poder cambiar la percepción sobre los clientes, sustituye la palabra cliente mentalmente por personas. Y notarás el cambio a ti primero y después en tu entorno. Da un servicio genuino, esa es la clave. Ok, cuando nosotros pensemos en cliente mentalmente, vamos a pensar que es persona. Y cuando son personas que se van a acercar a nuestros puntos de venta, nosotros vamos a estar claro que es a una persona que vamos a dar un servicio y no que necesariamente tiene que ser por un intercambio de dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes van a actuar desde su ser, o sea, desde su forma más genuina para ustedes hablar y conversar con ese cliente. Entonces, para conocerlo, es importante nosotros prepararnos desde antes para darnos cuenta de lo que es un servicio genuino. Genuino estar preparado y ver desde allá la psicología del cliente, que vamos a ver más adelante. Entonces, para poder cambiar esa percepción, vuelvo y repito, sustituye la palabra cliente mentalmente por persona y notarás ese cambio en ti primero y después en tu entorno. Da un servicio genuino, esa es la clave, no por obligación. Así de sencillo, creamos la conciencia sobre la palabra cliente. Entonces, realmente cuando lo vemos de una forma monetaria, se nos complica. Aquí yo veo una figura que pongo como ejemplo, la gente estudiando lo que es un cliente. Pero cuando nosotros lo trabajamos como persona, no tenemos que estudiarlo mucho. ¿Por qué? Porque vamos a tratar al cliente como nos gustaría que nos traten a nosotros, partiendo desde sus necesidades, que viene desde hace mucho tiempo. Entonces, y eso es así de sencillo que podemos entender a un cliente cuando lo tratamos como a nosotros nos gustaría que nos tratasen. Bien, entonces vamos a ver el origen de cuándo nace un cliente. Un cliente nace en el momento en que a una persona le surge una necesidad. O sea, si ustedes pueden ver, existen muchísimos clientes porque la vida se va encadenando con necesidades o situaciones. Entonces, em, forma parte de un proceso biológico en el que nuestro cerebro crea sensaciones de vacío. Bueno, por ejemplo, bueno, yo digo, wow, necesito unos aretes, ¿verdad? Ya ahí hay una necesidad porque necesito los aretes para verme más bonita, para verme representada. Es una necesidad que dentro de la escala de necesidades va en un punto específico. Entonces, si nos tratamos de comida, por ejemplo, que es una necesidad fisiológica, crea un vacío en el estómago y ese vacío en el estómago hace que tú vayas de una forma u otra, primero con el pensamiento, a buscar y a suplir esa necesidad. Entonces, el cliente siempre acude a ti cuando necesita algo. Entonces, si ponemos el ejemplo de las cafeterías, regularmente el cliente nunca va directamente para la cafetería, a menos que sea un cliente, o sea, un empleado de la plaza o del lugar donde se encuentre. Pero inmediatamente llega y le da el olor al café, crea esa necesidad de beberse un café. Y a veces no solamente el olor, sino cuando ven un dulce, cuando ven desde lejos el punto de servicio de cafetería, ellos van a sentir hambre y van a necesitar ir a comprar algo. Entonces, el cliente acude a usted cuando necesita algo que usted tiene. Y es importante resaltar la palabra algo que usted tiene. Adivinen por qué. Porque para nosotros mantener un cliente con nosotros, siempre tenemos que tener eso que él busca. Y ahí es que entramos nosotros a dar un buen servicio. Más adelante vamos a ver
cómo nosotros nos preparamos para recibir esos clientes. Porque tenemos que visualizarnos que todos los días de nuestras vidas esos clientes tienen deseos de comprarnos, porque eso es así. Eso es una realidad, pero va a depender de nosotros que ese cliente vaya hacia nosotros. Entonces tenemos que estar preparados con una sonrisa, con una buena actitud, con una buena presentación, con una buena postura en ese cliente, porque el cliente necesita siempre, siempre va a haber cliente. Y ahora, con esta guerra de productos que tenemos, cada persona en particular hace su diferencia. Si ustedes ven, hay puntos de negocios donde realmente se van las personas, pero cada quien hace su diferencia como cliente. O sea, nosotros siempre tenemos que estar activos porque el cliente siempre acude donde nosotros cuando necesita algo de nosotros. Bien, entonces vamos a ver aquí lo que significa las necesidades del cliente. Y las necesidades del cliente vienen a través de una pirámide. Esa pirámide fue estudiada por Abraham Maslow en el 1943, que de seguro ustedes desde sus casas, perdón, desde la universidad o sus estudios han visto claramente esas necesidades de Maslow. Y yo se las voy a recordar aquí como pirámides. Y estas van desde arriba, desde abajo hacia arriba. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos la primera necesidad, que es la necesidad fisiológica. En la necesidad fisiológica se encuentran los siguientes aspectos que son la respiración, la alimentación, el sexo, el descanso, entre otras, que son fisiológicas. Y a eso que me refería cuando surgía la necesidad del vacío en el estómago por comer algo, por tomarse un café, por esa necesidad básica, que eso es fisiológico. También el cliente va donde usted por otra necesidad, por necesidad de seguridad. Por ejemplo, el cliente va a las instalaciones físicas porque allá es seguro, porque está en una plaza, porque el cliente ahí puede recibir un café con higiene, un café saludable, entre otras. Pero también existe clientes para otros tipos de negocios, como son los clientes de café que venden en la calle, ¿verdad? Pero ellos están en ese nivel. Entonces, dependiendo de los niveles, el cliente va a ir donde ustedes. Hay otra necesidad que busca el cliente de pertenencia. Al cliente le gusta sentir que tiene amistad, que está en la sociedad, que tiene familia, que está dentro de la comunidad y es una necesidad. Un cliente a veces se sienta allá porque quiere ser como los otros. Quizás no quiera un café, pero dice, déjame un cafecito para ser como los otros. Y tomen nota de todas esas necesidades porque es a la que le van a impulsar a ustedes para continuar. Entonces, y para ustedes detectar cuáles necesidades pueden surgir a un cliente. Entonces hay otras necesidades que son de reconocimiento. Hay cliente que le gusta eh, fama, éxito, dignidad, o sea, realmente compran productos para suplir esa necesidad. Es un estado que se encuentra en un momento determinado. Y no lo digo yo, lo dice Maslow desde el 1943 y todas las empresas se basan en esta teoría de Maslow de las diferentes tipos de necesidades para abrir sus negocios, porque están conscientes de que el cliente siempre va a ir a buscar algo donde nosotros. Por eso, a pesar de que hayan muchísimas empresas, muchísimas tiendas, muchísimas cafeterías, siempre hay público para todos, porque el cliente siempre busca suplir esas necesidades y va a ir a donde la empresa que se la supla casi la mayoría. Entonces está también la de autorrealización. Al cliente va donde se siente ser libre, donde puede gastar, donde puede sentirse, ¿cómo diría? Ser creativo, sentirse dentro de lo que es la moral. O sea, el cliente siempre busca diferentes tipos de necesidades y se queda donde en el espacio o en el negocio que le ayude a tener por lo menos el 60% de esas necesidades. ¿Entiendes? Porque sé que hay clientes que dicen, ay, a mí me gusta esa cafetería, pero no te dan ni una servilleta, no te da. O sea, por eso es que hay que tratar
de suplir la mayoría de esas necesidades para nosotros crear clientes leales. Entonces, ¿por qué se siente interés de satisfacerla? Bueno, ahí yo tengo un punto. Por placer. El cliente, eso es justamente lo que siente después que suple una necesidad. Siente esa sensación agradable conocida como placer, la razón de vivir, lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que se busca todo el tiempo. El cliente, así mismo como la abeja, busca el néctar. El cliente busca ese lugar para sentir ese placer. Por ejemplo, el café lo pongo como ejemplo, como una necesidad fisiológica de alimentación. El cliente va a buscar ese café, pero se va a ir a donde llene la mayoría de las cualidades que yo les definí anteriormente, que cumpla a pesar de una necesidad fisiológica, que le dé seguridad, que le dé satisfacción. Aunque hay clientes que nada más están en la parte de abajo, que cumplan una necesidad fisiológica de beberse el café. Hay otros que buscan un poquito más, sentarse en un lugar seguro, otro le gusta sentirse prestigioso en ese lugar, otro le gusta sentirse en libertad de que no está sentado en un lugar donde le regalaron un café, y así sucesivamente. O sea, cada quien está en su nivel de necesidad, pero al final, la primera siempre el cliente busca cumplir una necesidad fisiológica, y nosotros la cumplimos cuando vendemos el café, porque al final lo que el cliente busca es el placer. Atento a eso, el placer. Entonces, el cliente prefiere los negocios donde pueda satisfacer la mayor cantidad de sus necesidades. Se lo dije anteriormente, ellos siempre van a buscar ese negocio donde ellos puedan cubrir podría decirse, un 60% de esas necesidades. Aunque estamos conscientes de que no todas esas necesidades pueden estar cubiertas, pero sí tenemos que tener clara que las necesidades son importantes para esos clientes y que estudiaremos entonces al cliente antes de que llegue a nosotros. Entonces aquí pongo el ejemplo, así como las abejas viajan buscando el néctar, así los clientes viajan buscando su placer, no importa dónde se encuentren. Hay personas que, por ejemplo, están en Instagram verificando dónde está ese lugar para irse a beber un cafecito allí, porque lo vio en Instagram. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Porque el cliente, ese no nada más es beber esa necesidad de café como fisiológica, sino que busca algo más. Y así hay 1,100 clientes. Por eso es que cada día más el mercado se va haciendo un poquito más vulnerable, porque un cliente insatisfecho antes se podía comentar con la familia, con unos amiguitos, pero ahora un cliente insatisfecho puede llegar a muchos, porque están las redes sociales, los cuales los clientes son lo primero que comentan, porque tienen libertad ya de comentar cuando tienen un mal servicio, a menos que ese cliente no sea leal a ustedes. Si ustedes crean la lealtad, que es lo máximo, no van a ir donde ti, van a decir, mira, deben de hacerlo así, deben de hacerlo mejor, porque mira, a mí no me gustó. Yo lo hice por ti. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero sí pasa eso. Cuando los clientes cometen errores, dicen, yo realmente no cometí ningún agravio más por ti. Entonces, ese es un cliente leal a ti. Entonces, ¿y cómo detectar las necesidades? Muy importante. El cliente indica en todo momento cuáles son sus necesidades. Nosotros siempre tenemos que estar en observación. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un señor encorbatado llega al punto de ustedes. Vamos a ponerlo mejor. Vamos a sacar de los de la cafetería. Llega a un restaurante, pide el menú rápido, pide la comida y dice, rápido, dame un vaso de agua. ¿Qué tiempo tarda? ¿Qué tiempo tarda? Ya ustedes saben que es un cliente de negocio y es un cliente que anda rápido. Ustedes no se van a sentar a hacer detalles del menú ni decir, mira, yo tengo esto, tengo lo otro, porque ese cliente lo que va es decir, no, 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 no. Entonces ya ahí tú estás observando al cliente desde ya
y está viendo que ese cliente no le gusta que le hablen mucho, porque es un cliente que realmente va a suplir una necesidad rápida de comer. O sea, no necesita más nada. La que sí tiene que estar, o el que sí tiene que estar pendiente de completar lo que es un ciclo de un buen servicio al cliente, eres tú, porque tiene que llenar la última parte, que es el placer, acompañado del agradecimiento. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar en observación y escuchar. Esto es lo que hace la diferencia en el servicio de muchos negocios. No se necesitan manuales, eso está en ti, es desarrollarla para entender a tu cliente. Entonces, es interesante que nosotros tengamos de tarea todos los días, bueno, hoy me voy a dedicar a entender 3 clientes, porque regularmente los clientes que les visitan casi son los mismos, porque son clientes de entorno. Y los clientes que van a visitar la tienda son los que van a comprar, pero en su mayoría estamos conscientes, luego de nosotros hacer un estudio, de que en su mayoría son clientes que tienen negocios, que están por allí mismo, que se toman un cafecito, que se compran un chocolatico, esto que lo otro. O sea, son clientes que están cerca. Pero si nosotros nos ponemos de tarea a nosotros diario identificar 3 clientes y empezar a estudiarlo para conocer sus necesidades, ese cliente se va a convertir en un cliente leal de ustedes. Y yo sé que muchas lo hacen, yo sé que muchos lo hacen, pero le estoy confirmando de que es así, que está correcto y que ahora para que ustedes lleven un récord todos los días, vayan diciendo 3 palitos, logré 3 clientes, logré reconocer 3 clientes y mañana hacen lo mismo para que así ustedes se sientan felices y vayan lo que es desarrollando esa habilidad de conocer y observar sus clientes. Ahora, hay clientes que van a conversar, a descargarse allí porque las cafeterías son un punto de desahogo, un punto para ellos disfrutar de un cafecito. A veces son cosas positivas, a veces son cosas no tan lindas, pero nosotros debemos de ir conociendo todo eso para nosotros entender los clientes. Más adelante en otros módulos vamos a ver las características de los clientes para nosotros entenderlo. Y la lógica del servicio al cliente está en clientes, necesidades, que lo vimos por las necesidades de Maslow, nosotros cumplir esas necesidades, tanto de fisiológica, tanto como las necesidades de protección, de salud, de clientes que se sienten, tú sabes, todas esas necesidades debemos de tratar de buscarla y comprenderla y entenderla y tratar de darle al cliente más de un 50% de todas esas, de cubrir necesidades en ese servicio que ofrecemos para lograr ese placer. Y así que el cliente pueda agradecer. Nosotros regularmente cuando el cliente va, le damos las gracias porque compró un servicio de nosotros. Pero cuando nosotros logramos que sea el cliente que salga, ay, muchas gracias, ya te tienes que sentir realizado por ese día, porque lograste lo que es la lógica del servicio al cliente. Los clientes, detectar esas necesidades y cubrírselas hasta que el cliente sienta placer luego de lograrlo. En toda su mayoría de esas necesidades, la mayoría han sido cubiertas y que logremos ese agradecimiento. Aquí dice, ¿por qué será que el señor de la tienda de conveniencia es el único que me entiende? En su mayoría hay clientes que aman a veces a quienes les sirven y en su mayoría ellos son los que dicen, ay, fulana me entiende, por eso me gusta ir en el horario que fulana está, porque me entiende y eso es chulísimo. Todos nosotros tenemos que lograr entender todo eso para nosotros lograr la lealtad, tanto individual como grupal en los puntos de negocios que tenemos. O sea, perfilarnos para que todos demos un gran servicio al cliente y todos los clientes se sientan felices. Bueno, entonces, ¿cuáles son nuestras expectativas? Muy interesante. Conocernos a cada uno de nosotros nos genera mayores satisfacciones.
Nosotros sabemos lo que queremos y la mayoría de nosotros coincidimos en lo que esperamos de quienes nos ofrecen productos y servicios. Por eso no es complicado atendernos bien. ¿Por qué estamos hablando de nosotros? Porque para nosotros entender al cliente tenemos que entender nuestras expectativas, que nosotros buscamos de un servicio. Porque en su mayoría por vibración. Eso es lo que busca el cliente de usted. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a entender y a entender las expectativas de esos clientes. Entonces, aquí nos dice que cómo medimos el nivel de servicio. Lo medimos de la siguiente forma. Si tú entregas menos de los que espera el cliente recibir, su servicio será malo. Si tú entregas lo que espera el cliente recibir y su servicio será bueno. Entregue más de lo que el cliente espera recibir y su servicio será excelente. El detalle está en nosotros siempre dar ese plus, ese servicio extra a los clientes para que nuestro servicio sea excelente. Y tú dices, bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta? Por esas expectativas que nosotros tenemos, que somos creadas por nosotros mismos y cuyo resultado va a depender de tratar al cliente como si fuéramos nosotros mismos. Entonces, para nosotros medir el servicio al cliente, tenemos que medir cómo nosotros nos sentiríamos si nos tratan mal en algún lugar. Entonces, cuando nosotros trabajamos empáticamente con los clientes, entonces vamos a lograr que ese cliente sienta esa satisfacción grandísima, porque nosotros somos una con el cliente y a nosotros ser uno con el cliente, nosotros vamos a saber qué ellos sienten cuando nosotros reciben un servicio excelente de nosotros. ¿Y nosotros qué exigimos? Nosotros exigimos ser tratado con respeto, que se nos hable con la verdad, recibir productos y servicios sin defectos, que se cumplan lo que se promete, que los errores se resuelvan oportunamente, ganar siempre, quieren ganar. Si ya cumple con esas exigencias, estás cumpliendo varias de las necesidades que busca el cliente y eso lleva al agradecimiento. Si nosotros tenemos por parámetros esas cosas que nosotros exigimos, ya vamos adelante y ya con eso vamos a lograr ese agradecimiento tan esperado que nosotros nos da como una estrella para nosotros saber que estamos dando un servicio excelente. Entonces, vuelvo y repito, ser tratado con respeto. Todos sabemos que ser tratado con respeto es dar un buen saludo, realmente escuchar al cliente, lo que el cliente nos va a decir, lo que el cliente nos va a pedir, nosotros amablemente sugerirle en caso de que ellos no entiendan el contenido de algún producto, o sea, que se hable con la verdad, o sea, que el contenido del producto que ustedes están ofreciendo sea lo que es. Al cliente le encanta eso, como a ti te gusta también. Recibir productos y defectos y productos y servicios sin defecto. Todos nosotros queremos, así de sencillo, no es tan complicado recibir un servicio sin defecto, que se cumpla con lo que se nos promete. O sea, es importante solo eso, que los errores se resuelvan oportunamente. A nosotros nos encanta eso y ganar, siempre queremos ganar. Realmente eso es así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagando por un servicio y obviamente queremos la perfección en ese servicio y que se nos sea dado tal cual nosotros entendemos que nosotros tenemos que recibirlo. Entonces siempre hay que ser empático con el cliente y aplicar lo que es la empatía. Bien, entonces, prepararte para recibirlo. Es bien interesante esta parte, porque siempre nosotros hemos hablado de los manuales, que tenemos que tener el lugar perfecto, que tenemos que tener todo listo para cuando el cliente vaya y nos visite. Se debe de entender todo que el cliente y la atención del cliente empieza desde antes que llegue el cliente. O sea, tiene que entender
todo lo que el cliente pasa para llegar hacia ti. Si nosotros entendemos, bueno, mira, ese cliente, wow, llegó a la tienda, pero se acercó a mí, sacó un tiempo para beberse un café. Si nosotros vemos todo eso tan magnificado, vamos a sentirnos felices. No porque el cliente tiene un deseo de gastar dinero de comprar un café, sino que estamos dando un servicio y ver al cliente así, como que el cliente hizo un sacrificio para llegar a donde nosotros. Entonces, el ver eso, nosotros vamos a esforzarnos por dar un excelente servicio. Se debe de entender todo lo que el cliente pasa para llegar a ti. Disney es una empresa que todos los clientes llegan felices, pero como no somos, todos somos Disney, tenemos que siempre prepararnos antes de llegar para poder brindar el servicio que se espera. Entonces, para nosotros prepararnos para llevar a cabo este servicio, primero nosotros tenemos que tener como punto importante, que siempre lo hemos dicho, el negocio limpio y con todos los detalles en su lugar para que tengan armonía visual. A los clientes les encanta llegar a un lugar a tomarse un cafecito o a comerse un helado o a comerse un postre o lo que sea, donde está todo en armonía, donde todo está limpio, donde ellos reciben y se cumple una necesidad de sentirse como próspero, vamos a decir. Por eso nosotros en las cafeterías tratamos de que todo esté en orden, totalmente en orden y que ustedes se mantengan con un orden en sus cafeterías, porque no es solamente ofrecer un café, un servicio, lo que todo, también el cliente busca otras necesidades. Asegúrate de tener todo lo que el cliente pueda buscar. Por eso es importante ustedes verificar todo el suministro y los productos, porque es tan incómodo decir que no hay, cuando un cliente va a comprar algo y no hay. Y es porque en un momento determinado quizás ustedes se han descuidado y eso es prepararse antes de tu servir al cliente. Los equipos y las máquinas que estén limpias y que funcionen correctamente, eso es revisar siempre lo acordado en los manuales. Siempre tiene que vestirte de una manera profesional y limpia, con tu uniforme, con tu delantal, todo. La actitud de servicio y la postura correcta. Cuando usted está mal sentada en los lugares, en su lugar, en su puesto de trabajo, usted no está llamando al cliente, porque el cliente va a decir, mira, esa haragana, esa no está en actitud de servir. Usted tiene que mantenerse atenta siempre al área. Bueno, yo siempre pongo un ejemplo como los pitchers de guagua. Los pitchers de guagua siempre están pendientes en los negocios. Cogen aquí, agarran la gente. Ustedes en la cafetería tienen que estar pendientes del cliente que le va a visitar y del posible cliente que puede visitar. Y para eso hay que mantener una postura correcta. Y por último, el conocimiento del producto. Siempre nosotros hemos hablado de la importancia que es conocer los productos, porque así ustedes van a estar siempre, o sea, ya antes que el cliente pida, ya ustedes saben el contenido del producto. Hay otro punto importante dentro de lo que es el cliente, que lo que es la lealtad. La lealtad es la clave. La lealtad es un sentimiento de correspondencia, es sentirnos obligados a compensar o retribuir a alguien en agradecimiento por algo que se nos ha dado. O sea, un cliente leal siempre va a volver hacia ti. De hecho, el cliente leal hasta te aconseja. El cliente leal te dice, mira, ay, ese cafecito debió ser así, porque realmente el velo es perfecto, pero ya es leal a ti. Ya se siente comprometido contigo por algo que tú le diste. Ya él te dio ese agradecimiento. Ya tú tienes esa chispa de agradecimiento con ese cliente. Entonces, esa lealtad que la tenemos que llueva, truene o vente, ese cliente vuelva hacia ti, porque es un cliente legal. Entonces, antes un cliente inconforme lo podría desacreditar con 7 más. Hoy podría hacerlo con miles. Nosotros tenemos que tener eso pendiente porque están las redes. Ahora mismo, las redes te atacan y lo primero que dicen es un mal servicio. Entonces, para mantener a esos clientes leales, el cliente leal nunca va a hacer eso. El cliente leal te lo dice a ti para que tú cambies de actitud. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es la importancia, es la clave. Ahí está la clave, porque un cliente leal, lleva a otros clientes.
Los leales compran con mayor frecuencia, hablan de usted, nos recomiendan, buscamos cómo ayudarlo a mejorar. Yo sé que ustedes tienen, e incluso somos más talentosos cuando déjame ver una parte aquí, cuando nos fallan. Ah, es lo mismo que dije, somos tolerantes. Cuando un cliente es leal, nunca se va a quejar con el supervisor, siempre lo va a hacer contigo directamente. Y ya ahí, ya la próxima vez tú lo haces mejor para que ese cliente mantenga su lealtad. Ellos van casi siempre, puede haber una cafetería al frente y van a ir donde ti. O puede haber otra chica. Y si ellos se sienten conforme contigo, contigo es que van a ir. Entonces la lealtad se fomenta con el paso de los tiempos, ofreciendo constantemente una buena atención y un buen servicio. O sea que para que el cliente se convierta en leal, ustedes tienen que tener una atención constante, autosostenida con ese cliente. El éxito de un negocio no está solo en atraer clientes nuevos, sino en conservar a los leales. Bueno, chicas, ya creo que esta es la parte del primer módulo. Realmente ya yo voy a colgar esa parte a todas ustedes en YouTube para que la puedan ver completa. Vuelvo y repito, en la cajita de comentarios ustedes van a ir a contestar la pregunta. Tienen que contestarla siempre porque van a ser 4 módulos y para ustedes tener el certificado de participación de esto, tienen obligatoriamente que hacer la tarea. Al final de cada módulo, que van a ser 4 viernes, entonces vamos a tener una entrevista vía Zoom, pero ya así vamos a ver cuáles serían los tiempos que ustedes tienen disponibles para Rocío y yo hacerle la entrevista, a ver qué tal y qué entendieron de todo esto. Lo más importante de todo esto es crear lealtad a los clientes. Este fue el primer punto que quisimos ver y ver realmente que el cliente si se trata como persona, se convierte en algo maravilloso para ustedes. ¿Por qué? Porque si vemos al cliente como una persona que vamos a servir, no una obligación para nosotros ganar dinero, sino como personas vamos a ganar mucho más clientes y donde quiera que estemos van a llegar esos clientes. Bueno, chicas, les mando un abrazo. Lo cuelgo en YouTube para ustedes y recuerden que siempre lo más importante de todo esto es que esto es para su desarrollo personal, profesional, para que ustedes den un buen servicio en su punto, pero personal para que ustedes vayan desarrollándose y de esa misma forma vayan evolucionando en su profesión. Les mando un beso, chicas, y nos vemos pronto. Chao. Para la grabación.